El evangelio que escuchamos hoy, encontramos este encuentro con Jesús, con este joven que sabe lo que quiere y sabe lo que es importante para él. Le pregunta una cosa a Jesús. ¿Qué le pregunta? Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Eso es lo que busca, eso es lo que quiere. Él sabe que eso es lo que es importante para él. Por eso va y le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Por la conversación que tiene con Jesús, sabemos que este joven desde chico ha vivido los mandamientos, los ha observado los mandamientos y también sabemos que es un hombre rico. Y Jesús le dice, desde chico has observado los mandamientos. Dice, bueno, ahora entonces vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. ¿Por qué? ¿Por qué? No debemos obviamente leer este pasaje como nada en la Biblia de una manera literal. Hay que entender el contexto. Y Jesús no está condenando las riquezas. Jesús no está condenando a los ricos. Dice Jesús, es muy difícil para los ricos, pero lo dice así, es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces se asombraron, les dice Jesús, es imposible para los hombres, pero no para Dios. A ver, esa no es la línea que estaba buscando. Dice, qué difícil es entrar a los ricos que confían en sus riquezas, entrar en el reino de Dios. Lo que Jesús está diciéndonos es que nuestra confianza, nuestro apego no debe de estar en las cosas materiales o en las cosas de este mundo, de esta dimensión en la que vivimos. Nuestra confianza no debe de estar en eso. Dice, qué difícil es para los ricos que confían en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja. Es eso lo que Jesús está diciendo. So, what Jesus is saying here, he is not condemning riches or telling us not to seek prosperity. No, no. What he is saying is that we must not place our trust in those riches, in wealth, in material things, in the things that are offered to us in this life, in this world, in this dimension that we live in. We must seek and place our trust in things from heaven. And that's why he says, go sell everything that you have and you can have riches in heaven and in eternal life. Because that's what we are about. That's what we are meant for. So it is not about condemning the riches or the rich. It is about knowing where to place our trust. Now for this, there is something that is needed to understand precisely, to understand exactly how to manage this wealth or prosperity or whatever it is that we have. And that is the wisdom that comes from God, as we hear in the first reading. The first reading tells us that when we find that this wisdom, then we don't want anything else but the wisdom that comes from God. Why? Because this wisdom will guide us to manage our wealth in this world so as not to lose our eternal life.
And that's what we ought to ask Jesus and God, for that wisdom. En la primera lectura nos habla del libro de la sabiduría necesaria para entender las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que debemos de pedir? La sabiduría. ¿Por qué? La sabiduría es la característica del ser humano que Dios nos ha dado, que nos diferencia de todas las otras especies vivientes del planeta. La sabiduría. La sabiduría es lo que nos caracteriza y nos diferencia. Entonces, es la sabiduría la que nos hace más semejantes a Dios o asemejarnos a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios así nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Por la sabiduría. Mientras más sabio es el ser humano, mientras más sabio somos, más cercanos a Dios somos, más semejantes a Dios somos. Entonces, la primera lectura nos invita a reflexionar y pedir esa sabiduría, no la inteligencia, no otras, la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es aquello que nos hace asemejarnos a Dios y nos acerca más a Dios. Entonces, con la sabiduría sabremos manejar las riquezas que tengamos en este mundo para no perder la vida eterna, no perder el reino de Dios. Entonces, al tener esa sabiduría de Dios, al entender y desear, esa sabiduría que nos hace desear las cosas de Dios, entonces no vamos a perder la vida eterna por las cosas de este mundo. Un ejemplo, si la sabiduría del mundo nos propone riquezas, placeres, belleza, todos estos valores que algunos no son malos, no es nada malo el ser rico, no es nada malo el divertirse, no es nada sanamente, no es nada malo. Hay cosas que son sanas, son buenas, pero si por esas cosas que el mundo me propone me alejan de Dios, ¿por qué? Porque no tengo tiempo para ir a misa, porque no me caso por la iglesia, porque no tengo tiempo para confesarme, porque no oro, porque no tengo tiempo para Dios. Entonces, la sabiduría o las riquezas que me está proponiendo el mundo me están alejando de Dios. Entonces, debo tener la sabiduría de elegir o esto que me ofrece el mundo o seguir las cosas que me ofrecen Dios. Me saqué la lotería. Saca alguien la lotería. Bueno, voy a dar un ejemplo real, aunque los nombres, ustedes saben que a mí no se me dan los nombres, ¿verdad? Pero esta persona está en las redes sociales, está en el YouTube, su testimonio, de Denver, el señor, un magnate de la industria del cable, el cable industry magnate. Él empezó en la industria del cable cuando el boom de que todo era por cable, y ahorita ya la fibra óptica y otras cosas, ¿no? Pero entonces en ese tipo de las telecomunicaciones a través del cable, y empezó a ascender, a tener
posesiones, tener casas, tener carros, tenía todo lo que quería, viajaba en jet privado de un lado a otro, sus hijos en las mejores escuelas, su esposa. No era ni siquiera practicante, era católico, sí, pero no muy allegado ni acercado a Dios. Obviamente se había dedicado a su riqueza, a su fortuna. En los círculos ya más altos de la industria del cable, él empezó a ver que los señores que fundaron todo esto empezaron a pasar sus riquezas, las mismas riquezas que él tenía ya, sus riquezas a sus hijos. Y les pasaron todas sus riquezas, se les iban pasando. Y los hijos de los otros magnates también de la industria del cable no apreciaron eso. Y muchas compañías empezaron a perderse. Vivían despilfarrando la riqueza que sus papás habían hecho. Entonces él, este hombre, que no recuerdo su nombre, a lo mejor algunos de ustedes ya lo están identificando porque saben la historia de esta persona, llegó un día a su casa y le dice a su esposa, le dice, ¿sabes qué? Me voy a deshacer de toda la riqueza que tenemos, de todas las cosas que tenemos. Y su esposa, que era una mujer devota, acercada a Dios, católica y practicante, inmediatamente le dijo, ok. Fueron después, hicieron una cita con el arzobispo Chaput, que era en ese tiempo el arzobispo de la diócesis de Denver, en Colorado. Y tuvieron una cena con él y le dijo, Señor, quiero deshacerme de todas las riquezas que tengo. Y le dijo el arzobispo, ¿por qué? Dice, porque no quiero perder a mi familia y no quiero perder a Dios. Y dijo él, yo sé que si sigo con esta riqueza voy a acabar como los otros colegas a los que he visto y voy a perder a mi familia y voy a perder mi alma, mi salvación, el reino de Dios. Bueno, ya después de la historia, entonces el arzobispo Chaput lo puso en contacto con otra familia de benefactores y entonces ellos le ayudaron a hacer toda su riqueza a diferentes obras, obras de caridad, a asilos, congregaciones, misiones, todos se deshicieron. Y el arzobispo le preguntaba, ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿No quieres tener una casa? ¿No quieres dejarle una casa a cada uno de tus hijos? ¿No quieres? No, porque si se las dejo, dice, ellos pueden también perder su alma. Si la trabajan, si la ganan, adelante. En fin, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que el Evangelio nos está diciendo hoy. Tener la sabiduría de no apegarse a las cosas materiales a costa de el reino de Dios, a costa de la vida eterna. La mayoría de nosotros, lo sé yo, ¿verdad? Asumo que no somos magnates, ni tenemos millones, pero igual podemos también nosotros estar apegados a cosas que nos impiden el reino de Dios. Pueden ser cosas materiales, pueden ser ideologías, mentalidades, actitudes, pueden ser inclusive sentimientos o resentimientos o rencores o perezas o qué sé yo,
que nos impiden acercarnos y alcanzar la vida eterna. A muchas parejas les pregunto, ¿por qué no se han casado por la iglesia? Ay, padre, pues por desidia. La desidia es tu riqueza. Y si no estás dispuesto a despegarte de esa desidia, no vas a alcanzar la vida eterna. Les pregunto a veces, ¿por qué no te confiesas? Ay, padre, pues no he hecho tiempo, pues por la desidia, la pereza, qué sé yo. Entonces, no necesitamos ser ricos para apegarnos a cosas o actitudes que nos impidan entrar a la vida eterna. Pidámosle al Señor que nos ayude a reflexionar y también que escuchemos esa voz de Jesús que escuchó este joven, que le dijo: vende todo lo que tienes, desapégate de aquello que te impide llegar a la vida eterna y ven y sígueme. Que esa invitación la escuchemos cada uno de nosotros para que también nosotros renunciemos, nos desapeguemos a todo aquello que nos impide alcanzar la vida eterna. Amén.